Muy buenas y bendecidas noches, señores. Bienvenidos de nueva cuenta, Señor. Muchas gracias, Señor, porque eres bueno, porque tu misericordia es para siempre, porque sabemos que no salimos a ningún lado si tú no vas con nosotros, Señor, porque sabemos que estás tú pendiente de la vida de cada uno de tus hijos, porque sabes lo que tienes preparado para nosotros y que siempre, en cualquier situación en la que nos encontremos, en cualquiera, Señor, te debemos de dar toda la alabanza, la gloria, el poder, el imperio que a ti te corresponde. Gracias por habernos elegido, Señor, porque sabemos que para un propósito fuimos llamados y te pedimos que nos muestres con claridad hacia dónde vamos, Señor, y qué es lo que debemos realizar en tu nombre. Te alabamos y te bendecimos en el nombre precioso de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Muy buenas noches, señores. Bienvenidos. Ya estamos de nueva cuenta aquí. Estoy perdido con mis apuntes. Ya los encontré. Este, Vamos a comenzar con la lectura del día de hoy, miércoles 10 de mayo. No se vayan con la finta de las mamás. A las mamás se les honra según el mandamiento, el cuarto mandamiento de la palabra del Señor. Honrarás a tu padre y a tu madre. Y no dijo un día, siempre. Ajá, entonces siempre hay que honrar. ¿Mandé? Dice mi esposa que aunque sea un día. Bueno, ya habrá, vendrá el día del padre a ver si es cierto. Pero bueno, ¿qué leímos el día de ayer? Ayer leímos el capítulo 2 y el capítulo 3 del libro de Reyes. ¿Qué leímos en esos capítulos? Ok. Vimos que Salomón ya había sido nombrado como rey. Ajá. Y David le hizo varios encarguitos por ahí. ¿Cuáles fueron ellos? El primero y el más importante que David le dijo a Salomón como encargo es que tenía que obedecer a Dios ante todo. Era lo primordial, era lo que tenía que hacer Salomón, lo que llevaría el reino a una época dorada, algo que recibirían de Dios simplemente siendo obedientes, nada más. No le estaba diciendo David que tenía que hacer holocaustos, que tenía que hacer esto, que tenía que hacer aquello. Simple y sencillamente le dijo a Salomón, sé obediente. Y el Señor se lo confirma. Si tu hijo me sigue, guarda mis mandamientos, mis preceptos y todos, la bendición nunca se va a apartar de su lado. El reino ya le estaba prometido a David, que nunca faltaría un descendiente de su línea. Ahora, ¿qué es lo único que tenían que hacer? Tenía que ser obediente Salomón. Se lo dijo David, se lo confirmó el Señor. Vamos a ver qué pasó con ese encargo. Otra cuestión que David le encargó, ahí sí, como que vimos al David vengativo, ¿no? En sus últimos momentos. David le dijo que también le encargaba que tomara medidas contra ciertos hombres. No se los digo en orden, se los digo como me acordé cuando los iba escribiendo. Primero que nada con el sacerdote Abiatar. Híjole, ¿cómo da cosita cuando hombres leales, hombres apegados, hombres, híjole, de repente le dan la espalda, ¿no? Porque, por ejemplo, Abiatar había estado con ¿cómo se llama? Con este David, desde que Saúl mató a los 80 sacerdotes, 80, 88 sacerdotes, cuando le dieron los panes de la proposición a David. Y Abiatar fue el único que escapó, y David lo recogió como su sacerdote. Pero ¿qué había hecho Abiatar? Pasarse del lado de Adonías. Este, Salomón lo despojó del sacerdocio y se lo entregó a Sadoc, que también había sido leal a David, pero este sacerdote también se conservó leal a Salomón. Entonces le quitó el sacerdocio, lo mandó a sus tierras a que se fuera a morir por allá, y el nuevo sumo sacerdote que nombró fue Sadoc. Este personaje es el que más pena ajena me da, ¿no? Joab. ¿Por qué? Joab lo vimos levantar a David, lo vimos darle la gloria a David, lo vimos pelear por David. Su lealtad era increíble. Tenía sus puntos malos, sí, y el más malo que pudo haber cometido es que en vez de seguir siendo leal a David, se pasó del lado de Abiatar, aquel que quería el trono, en vez de Salomón. Ajá. Y cuando Salomón oyó el encargo de David con su padre, Joab, cuando vio que al sacerdote Abiatar le habían quitado el sacerdocio, y me sorprende porque Joab era un hombre de guerra, era un hombre que había peleado, que no se nombra entre los 37 valientes. Pero Joab, David le había dicho a Salomón, en tiempo de paz mató a Amasa y mató a Abner, y su sangre caerá sobre su cabeza.
Y eso no sabemos si David se enteró que él también mató a Absalón, si no yo creo que se lo hubiera escabechado desde hace mucho. Pero cuando Joab se enteró de esto, fue y se agarró de los cuernos del altar del Señor. ¿Por qué? Porque pensó que ahí no lo iban a matar. Pero Salomón mandó a Benaya, uno de los 37 valientes de David, que siempre había sido leal a David desde su juventud y ahora estaba del lado de Salomón, y además era el jefe de la guardia principal de David y ahora era comandante en jefe del ejército de Salomón. Salomón lo mandó a acabar con Joab y Benaya cumplió con lo que les dijo. ¿Se acuerdan de Simei? ¿Se acuerdan quién era Simei? No se acuerdan. Bueno, lo leímos hace poco. Era el que había ofendido a David y le aventaba polvo y piedras cuando iba huyendo de Absalón, echándole la culpa de la sangre de casa de Saúl, que inclusive uno de los hombres de David pidió permiso para ir a matarlo como un perro muerto. Bueno, le dijo, este perro muerto, déjame ir a acabar con él, pero David le dijo que no. Bueno, también David le encargó a Salomón a este cuate. ¿Qué hizo Salomón con él? Salomón le dijo, ok, está bien, te pasaste con mi papá, te voy a dar chance que te construyas una casa en Jerusalén y de ahí no salgas para nada, porque el día que salgas, hasta ahí llegaste. Parece ser que este cuate pensó que Salomón se le iba a olvidar o no sé qué cosa, el chiste es que escrito está que dice que 2 siervos se le escaparon y se fueron a la tierra de Gad y que él fue por ellos y que cuando regresó lo mandaron a la presencia del rey Salomón y que cuando llegó Salomón le dijo, ¿te acuerdas lo que te dije? Que el día que salieras ese mismo día ibas a ser ejecutado. Y Salomón le dijo, pues tu sangre sea sobre tu cabeza y mandó a Benaya otra vez a que se le ejecutara y también fue ejecutado este Simei. Y luego su hermano Adonías, su medio hermano Adonías, ¿no? Eran hijos del mismo padre, pero de diferente madre. Adonías, acuérdense que era hijo de Agit y Salomón era hijo de Betsabé. Entonces su medio hermano fue y le dijo a Betsabé, oye, pues dile allá a mi hermano Salomón pues, que me dé a Abisag, la esposa que nunca tocó David. Y Betsabé pensó que le estaba haciendo un bien y fue y se lo pidió a Salomón. No contaban con la reacción de Salomón, que les dijo, no, pues si quieres también le doy el reino, ¿no? Ya me lo quiso quitar, ahora me quiere quitar lo demás. Y se enojó con su mamá y pues por lo que había hecho Abisag, también mandó a que lo ejecutara. Y pues se lo ejecutaron también. Luego vemos aquí algo muy interesante en el capítulo 3 del primer libro de Reyes. ¿Por qué? Porque ¿se acuerdan que el Señor se le apareció en sueños a Salomón en la tierra de Gabaón? Y el Señor le preguntó qué era lo que más quería. Salomón le dijo, pues es que tu pueblo es bien grande, tu pueblo es tanto que no se puede contar y es muy desobediente. ¿Sabes qué? Dame un corazón entendido para saber dirigir al pueblo de Dios. Híjole, dice la palabra que esto agradó tanto a Dios que no solo le dio lo que le pidió, sino que también le dijo, por haberme pedido eso, también te voy a dar fama, riqueza, inteligencia, como nunca nadie la tendrá, ni antes ni después de ti. Aquí está la enseñanza. Aquí esto nos enseña dos cosas. Digo, lo tenemos que aprender. Dice la palabra que no sabemos qué pedir. Ajá. Porque siempre pedimos para nosotros. Ay, Señor, sáname. Ay, Señor, dame. Ay, Señor, quiero ir allá. Ay, Señor, no sé qué tantas cosas estamos pidiendo. Y hasta el último dejamos de pedir para la gloria de Dios cuando debe de ser al revés. Ajá. Y lo vamos a ver hoy en Santiago. Ajá. Siempre que pidamos algo, siempre lo primero que tenemos que pensar es para la gloria de Dios. Ok, estás enfermo, ok, Señor, yo sé que de esta enfermedad algo tengo que aprender. Y si no aprendo y me llamas a tu presencia, pues que sirva de ejemplo para los demás, pero primero que sea para tu gloria todo lo que esté pasando. ¿Por qué? Porque la segunda cosa que tenemos que aprender viene de ahí. Porque cuando pedimos algo conforme a la voluntad de Dios, ¿qué pasa? Dice la palabra que lo demás viene por añadidura. Salomón no pidió dinero, no pidió riquezas, no pidió fama, pidió un corazón para poder entender a su pueblo. Y el Señor, qué muchachote tan grande tengo, ¿no? No solo le voy a dar sabiduría, también le voy a dar fama, riqueza, posesiones.
porque nada más me pidió un corazón. Ahora imagínate cuando nosotros aprendemos a pedir, cuando pedimos algo conforme a la voluntad del Señor, no es que sea una regla, pero estoy seguro que al Señor le va a agradar tu petición y te va a dar más allá de lo que tú le hayas pedido. Vamos a comenzar con la lectura del día de hoy. Hoy nos toca un solo capítulo del libro de Reyes, el capítulo 4, y escrito está: Reinó pues el rey Salomón sobre todo Israel, y estos fueron los jefes que tuvo: Azarías, hijo del sacerdote Sadoc; Elioref y Ahías, hijos de Sisa, secretarios; Josafat, hijo de Ahilud, canciller; Benaya, hijo de Joiada, sobre el ejército; Sadoc y Abiatar, los sacerdotes; Azarías, hijo de Natán, sobre los gobernadores; Sabud, hijo de Natán, ministro principal y amigo del rey; Aizar, mayordomo; y Adoniram, hijo de Abda, sobre el tributo. Tenía Salomón 12 gobernadores sobre todo Israel, los cuales mantenían al rey y a su casa. Cada uno de ellos estaba obligado a abastecerlo por un mes en el año. Y estos son los nombres de ellos: el hijo de Ur en el monte de Efraín; el hijo de Decar en Macás; en Saalbín, en Bet-Semes; en Elón y en Bet-Anán; el hijo de Esed en Arubot; este tenía también a Soco y toda la tierra de Efer; el hijo de Abinadab en todos los territorios de Dor; este tenía por mujer a Tafat, hija de Salomón; Baana, hijo de Ailud, en Taanac y Megiddo; en toda Bet-Seán, que está cerca de Zaretán, más abajo de Jezreel, desde Bet-Seán hasta Abel Meola, y hasta el otro lado de Jocmeán, el hijo de Heber, en Ramot de Galad. Este tenía también las ciudades de Jair, hijo de Manasés, las cuales estaban en Galaad. Tenía también la provincia de Argob, que estaba en Basán, 60 grandes ciudades con muro y cerraduras de bronce; Ainadab, hijo de Ido, en Mahanaim; Ahimás, en Neftalí. Este también tomó por mujer a Basemat, hija de Salomón; Baana, hijo de Usai, en Aser y en Alot; Josafat, hijo de Parua, en Isaacar; Simel, hijo de Ela, en Benjamín; Heber, hijo de Uri, en la tierra de Galaad; la tierra de Seón, rey de los amorreos, y de Og, rey de Basán. Este era el único gobernador en aquella tierra. Judá e Israel eran muchos, como la arena que está junto al mar en multitud, comiendo, bebiendo y alegrándose. Y Salomón señoreaba sobre todos los reinos desde el Éufrates hasta la tierra de los filisteos y el límite con Egipto, y traían presentes, y sirvieron a Salomón todos los días que vivió. Y la provisión de Salomón para cada día era de 30 coros de flor de harina, 60 coros de harina, 10 bueyes gordos, 20 bueyes de pasto y 100 ovejas, sin los ciervos, gacelas, corzos y aves gordas, porque él señoreaba en toda la región al oeste del Éufrates, desde Tifsa hasta Gaza, sobre todos los reyes que están al oeste del Éufrates, y tuvo paz por todos los lados alrededor. Y Judá e Israel vivían seguros, cada uno debajo de su parra y debajo de su higuera, desde Dan hasta Beerseba, todos los días de Salomón. Además de esto, Salomón tenía 40,000 caballos en sus caballerizas para sus carros y 12,000 jinetes. Y estos gobernadores mantenían al rey Salomón y a todos los que a la mesa del rey Salomón venían, cada uno un mes, y hacían que nada faltara. Hacían también traer cebada y paja para los caballos y para las bestias de carga al lugar donde él estaba, cada uno conforme al turno que tenía. Y dio Dios a Salomón sabiduría y prudencia muy grandes, y anchura de corazón como la arena que está a la orilla del mar. Era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales y que toda la sabiduría de los egipcios. Aún fue más sabio que todos los hombres, más que Etán Esraíta y que Emán, Calcol y Darda, hijos de Maol. Y fue conocido entre todas las naciones perdón, se me atoró. Y fue conocido entre todas las naciones de alrededor, y compuso 3,000 proverbios, y sus cantares fueron 1,005. También disertó sobre los árboles, desde el cedro del Líbano hasta el hisopo que nace en la pared. Asimismo disertó sobre los animales, sobre las aves, sobre los reptiles y sobre los peces. Y para oír la sabiduría de Salomón, venían de todos los pueblos y de todos los reyes de la tierra, a donde había llegado la fama de su sabiduría. Con eso terminamos la lectura de los capítulos del libro de Reyes el capítulo del libro de Reyes del día de hoy. Mañana, si Dios lo permite, estaremos haciendo el comentario. Vamos a comenzar con la lectura de la carta de Santiago, pero antes, ayer martes, leímos a Santiago capítulo 1. ¿Qué leímos ahí? Bueno, es que es demasiado tratar de abarcar lo que dijo Santiago ahí, no nos alcanzaría el tiempo para poder comentarlo.
Así que nada más agarramos un solo versículo vamos a comentar, el versículo 2 del capítulo 1 de la carta de Santiago. ¿Por qué Santiago dice que cuando pasemos por la prueba debemos estar en sumo gozo? Como que suena así como que, ¿cómo? O sea, si estoy en prueba, ¿debo de estar en sumo gozo? Ok, primero tenemos que entender lo siguiente. Cuando viene la prueba hacia nosotros, asumimos las siguientes actitudes o conductas. Primero, bueno, no en ese orden, o todas, o unas cuantas, o una sola, pero generalmente agarramos estas actitudes. Primero, la de rebelión. ¿Por qué? Porque queremos salir adelante de esta prueba solo con nuestras propias fuerzas. Ajá. ¿Perdón? Ajá. Ajá, exactamente. Esa es la primera, ¿no? Y espérense las demás. La rebelión, pensando que nosotros mismos, con nuestras propias fuerzas, podemos salir de la prueba en la que estamos. La segunda actitud que tomamos, les digo, no es en orden, no es en orden. Puede ser una, puede ser todas, puede ser la de hasta atrás, la de hasta adelante. Es simplemente así las escribí porque así lo fui anotando. Otra actitud que tomamos es la de ser desalentados. ¿Por qué? Cuando somos desalentados, dudamos del cuidado que tiene Dios de nosotros. Ajá, a esto se le llama fatalismo. Así, es que Dios ya no me quiere, Dios ya no me cuida, Dios ya no me bendice. Es otra actitud que tomamos. Otra actitud, precisamente, es la de quejarnos, de dejar que Satanás actúe en nosotros, que el enemigo obtenga en nosotros una victoria por medio de nuestras quejas. Y quejas pueden ser en el sentido de que, ¿por qué, Señor? ¿Dónde estás? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué si yo ya soy hijo tuyo? ¿Por qué pasa esto? Y ahí sigue otra, que es la de revolcarnos en nuestra propia autocompasión. Ajá, esa actitud creo que es la que más, bueno, por lo menos, bueno, yo sí creo que siempre he tenido todas, ¿no? Y no es en arde. Esto de revolcarnos en nuestra propia autocompasión es ¿qué? Conmiseración. Ajá. ¿Por qué? Porque dejamos de pensar no solo en Dios, sino en todos los demás. Ahí andamos platicándole a todo el mundo nuestros problemas así de, ay, me pasa esto, fíjate que el Señor me hizo esto, fíjate que el Señor ya no me está cuidando, fíjate que el Señor no me bendice, no sé qué hice, ¿no? Como si fuera cierto. Y cuando alguien te quiere platicar su problema, no, tus problemas no son nada comparados con los míos, o sea, te estoy diciendo que me escuches, a mí que me importan tus problemas. Esa es una actitud de conmiseración. Ajá. Pensar en solo nosotros mismos y llamar la atención de los demás así para que vengan y que te digan, ay, no te preocupes, chiquito, vas a estar bien, ándale, el Señor sí te quiere. Y ahí te tiras tú, ¿no? Lo bueno es que mi esposa me levanta, bueno, no de buena manera, pero me levanta. Ajá. ¿Cuál es la actitud correcta que debemos asumir cuando nos hace pasar las pruebas el Señor? Cuando Dios permite las pruebas. Cuando permite la prueba o las pruebas, porque no quiere decir que sea una sola prueba, a veces se te vienen en cascada. Ya los quisiera ver a todos ellos que están sufriendo una prueba, que se le vengan las pruebas encima. Ahí sí van a saber lo que es amar a Dios en tierra de musulmanes, ¿no? Entonces, ¿cómo se llama? Cuando Dios permite que las pruebas nos alcancen, es porque tiene un buen propósito para cada uno de nosotros. No es que Dios diga, lo voy a hacer sufrir como si fuera una hormiga, porque por ahí hay muchos dicen que Dios es malo porque nos ve como si fuéramos unas hormigas y cuando quiere nos aplasta con el dedo. Obviamente son tarados que nunca han leído la palabra de Dios. Dios permite las pruebas porque tiene un propósito para nosotros, pero vamos a leer que Dios jamás nos abandona. De hecho, ya lo hemos leído, que jamás nos abandona en una prueba. Ok, ¿qué propósito tiene Dios para mí cuando nos hace pasar por una prueba? No lo sé, no lo sé, pero tenemos que intentar descubrirlo y que ese propósito sea de edificación no solo para mi vida, sino para los demás. Ya me pegó el ventilador. Sino que sea para los demás. O sea, Dios tiene un propósito. ¿Cuál es? Dios no te va a decir, mira, te voy a meter una enfermedad bien gacha para que tú puedas darle gloria a Dios y vas a salir dentro de 3 meses. No, Dios nunca va a actuar así. Dios te va a meter en la prueba porque te quiere enseñar un propósito. Tú tienes que meditar en su palabra para descubrir ese propósito, pero no es para que solamente seas edificado tú, sino para que sean edificados todos los demás. Ajá. ¿Cómo se llama? Eh,
no con nuestras fuerzas, sino con la fuerza del Señor, no me voy a rebelar, no voy a desfallecer y me voy a regocijar en esa prueba. ¿Por qué? Porque va a fortalecer mi carácter y mi conducta cristiana. Cuando tú haces eso, el enemigo va a salir corriendo. Va a decir, no, pues con este no puedo, voy a ir con alguien más débil, alguien que apenas esté creciendo. ¿Por qué? Porque si el Señor te está pasando por prueba y tú no reniegas, no te rebelas y al contrario, confías en el Señor para que te saque de esa situación, mi hermano, no hay nada más. Ya la llevas ahí. ¿Por qué? El Señor no es malo. A pesar de todo lo que hayan escuchado, de todo lo que les hayan dicho, el Señor es bueno y su misericordia es para siempre. Ajá. ¿Y qué es lo que quiere de nosotros el Señor con las pruebas? ¿Qué dice la palabra? Que seamos semejantes a Cristo. Eso es lo que quiere el Señor. Pero ¿qué creen? Esto solamente se puede obtener a través del sufrimiento, la frustración y la, ¿cómo se llama? Ah, se me olvidó la palabra. A través del sufrimiento, ¿cómo se llama? La frustración y el dolor. Ajá, solamente así. No es que el Señor te vaya a tener toda la vida en sufrimiento, frustración y dolor. Y si es así, pues alégrate, porque tu esperanza en la vida eterna, esta vida es un minuto al lado de lo que vamos a vivir en la eternidad. Sin embargo, por ahí también me enoja mucho aquellos que solamente les dicen que van a ser prósperos y benditos toda su vida. No es cierto. ¿Por qué? Porque el fruto del Espíritu Santo no se logra a la luz del día, no se logra cuando tú estás bien. El fruto del Espíritu Santo se logra solamente a través de la adversidad. Y digo fruto, no frutos. El fruto del Espíritu Santo va a florecer en medio de la adversidad. ¿Por qué? Porque de esa prueba tú tienes que salir emergiendo flotante, pero fortalecido en fe y con un crecimiento y madurez espiritual importante. Obviamente las pruebas no son gratas, son difíciles, ¿cómo se llama? Y son muy crueles a veces, pero cuando pasamos por la prueba, cuando salimos victoriosos, ¿qué vamos a obtener como ganancia? El fruto apacible de justicia. Y eso lo dice Santiago en su carta. Cuando tú hayas pasado por las pruebas, vas a obtener el fruto apacible de justicia. Cuando tú sales airoso de una prueba, perdón, ya estás del otro lado. De hecho, por ahí lo vamos a leer más adelante en Santiago, acerca de, ¿cómo se llama? Se me olvidó el versículo. Mejor, ahorita lo vamos a leer. Bueno, vamos a comenzar con la lectura del segundo capítulo de la carta de Santiago, y escrito está: amonestación contra la parcialidad. Hermanos míos, que su fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas, porque si en su congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miran con agrado al que trae la ropa espléndida, y le dicen, siéntate tú aquí en buen lugar, y dicen al pobre, estate tú ahí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado, ¿no haces distinción entre ustedes mismos y vienen a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos amados, oigan, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero ustedes han afrentado al pobre. ¿No los oprimen los ricos y no son ellos mismos los que arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre ustedes? Si en verdad cumplen la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien haces. Pero si haces acepción de personas, cometes pecado y quedas convicto por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guarda toda la ley, pero ofende en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablen y así hagan, como los que han de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque juicio sin misericordia será con aquel que no hiciera misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. La fe sin obras es muerta. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y no tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de ustedes les dice, vayan en paz, caliéntense y sáciense, pero no les dan las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan.
Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Ustedes ven, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo, también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Újule, a ver si no se me olvida esto mañana. Les decía yo que en tiempos de la Reforma, Martín Lutero llamó a la Carta de Santiago la epístola de paja. ¿Por qué? Por lo que acabamos de leer, en el que dice Santiago, en el que aparentemente dice Santiago, que sin obras la fe no es completa o no hay salvación. Eso es lo que afirman algunos que medio leen la carta de Santiago, no la leen a profundidad. Mañana voy a tratar de comentar el versículo, lo que se podría entender como que sin obras no vamos a ser salvos o que no es solamente la fe. Pero Santiago mismo, al final del párrafo, contesta esa situación. Ajá, o sea, fe da el ejemplo de Abraham y de Rahab, y los dos están incluidos en los seres de la fe. O sea, antes que las obras es la fe. Bueno, Padre, gracias, gracias Señor, porque el día de hoy nos has enseñado que toda tribulación, todo desierto, toda prueba, toda tentación la debemos de soportar con gozo, Señor, sabiendo que tú nos acompañas, que tú nos das la fuerza necesaria para salir adelante, Señor, pero sobre todo que estás a nuestro lado peleando nuestras batallas. Sabemos, Señor, que no podemos comprender esto si no hay deseo en nuestro corazón de conocerte a ti por medio de la lectura diaria de tu palabra. Te pedimos personalmente, Señor, que no nos apartes de este ministerio hasta que tú lo digas y pongas a otros mejores que nosotros para explicar tu palabra, Señor, y seguir siendo asistidos por el Espíritu Santo para llevar este mensaje. Asimismo, te pedimos que el día de hoy, eh, para tu gloria, Señor, sean aumentados muchos, muchos, muchos que doblen su rodilla ante ti, Señor, y que siga creciendo este grupo de lectura, pero que toda la gloria y toda la honra sean para ti, el único capaz y digno de recibirla, Señor. Te agradecemos porque el día de hoy nos has resguardado en tu hogar, porque nos diste un día maravilloso, porque tus bendiciones no cesaron y porque sabemos que a todos, Señor, los que han decidido a ti seguirte como Señor y Salvador, los tienes resguardados en la palma de tu mano, pero sobre todo, Señor, que comprendemos que eres tú el que permite todo para nuestra edificación personal. Te alabamos y te bendecimos en el precioso nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, señores. Si Dios lo permite, nos vemos el día de mañana. Cuídense mucho, descansen. Hasta luego.